la idea con la ayuda de Dios. Amén. Dice, vamos a leer la palabra del Señor, segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5. Vamos a leer los versos 15 y 16 para la gloria del Señor. Segunda a los Corintios capítulo 5. Vamos a leer los versos 15 y 16 en esta hora. Amén. Dice de la siguiente manera: y por todos murió, ¿sí?, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Lean ustedes el 16. Ya, sí, mira. Amén, repitámoslo, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos tu dirección y tu gracia, Señor. Danos, Señor, las palabras claras y claves para predicar tu palabra. Darnos, Señor, en esta hora entendimiento para comprender lo que nos quieres decir, enseñar y aplicarlo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de estar cómodos. Gloria a Dios. Bueno, estamos posiblemente sea hoy la última o la penúltima terminando. Tiene que ver con la unicidad de Dios. Amén. Hemos venido en esa serie de estudio y hace 15 días estuvimos viendo lo que eran los plurales en el Antiguo Testamento, y cuando empezamos el estudio pues nos comprometimos a que íbamos a mirar los textos difíciles, ¿cierto? Que no íbamos a tener miedo de mirar algunos pasajes que de pronto sean complicados y en los cuales quizás, hermano, muchas personas de pronto, o usted cuando lo lee, porque no nos debe interesar tanto lo que otras personas nos digan y piensen, de eso no se trata. Aquí no estamos peleando con nadie ni compitiendo con nadie, sino que es más bien qué piensas tú y qué sientes cuando leemos de pronto algunos pasajes donde algunos versículos, si usted las ve solamente así de una manera literal, pareciera que insinuaran que sí hay más seres en la divinidad, ¿cierto? Y no lo vamos a esconder y no lo vamos a negar, y lo hemos estudiado sin miedo y queremos saber qué es lo que quieren decir y ver su explicación. Entonces vamos a ir mirando posiblemente sea que con este cerremos o con otro tema que tiene que ver al respecto, y creo que vamos dejando ya muy evacuado esta parte que es una doctrina fundamental de la Biblia. Amén. Es una doctrina muy especial en la palabra del Señor. Y quiero de paso reiterarle, o más bien anunciarle, recordarle, dentro de 8 días vamos a tener segundo domingo de cada mes. ¿Cómo lo hemos establecido? La enseñanza, ¿cómo la hemos llamado? ¿Cómo hemos llamado ese domingo? La dominical, ¿qué? Familiar. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor, si Dios nos ayuda en ese sentido, estaremos también entonces dentro de 8 días, y lo invito para que venga con su familia, invite a su familia en conversa, dígale: vamos a tratar un tema de familia en la iglesia, venga, se traiga amigos, traiga a su familia en conversa, que yo estoy seguro que eso es un muy buen gancho para que ellos vengan a escuchar la palabra, porque mire, hermano, las familias, los gobiernos no saben qué hacer con la gente, están encartados. Ellos van a las iglesias y: pastores, ayúdenos, nosotros no sabemos ni qué hacer. Tenemos una vez a un pastor en Estados Unidos, fue el sheriff, porque a él le llaman así, ¿cierto? Los sheriff de los condados, y fue donde él y lo llevó a la oficina y le mostró cosas así, carpetas así, le dijo: vea, así estamos de pandillismo en este condado, así estamos en esto. Y le decía al sheriff, al pastor, le decía: el gobierno invertimos millones de dólares en rehabilitar la gente, en llevarlos a centros especializados, en ponerlos en las mejores terapias con los mejores profesionales. Lo hacemos de buena intención, pastor, decía ese sheriff desesperado, pero de 100 que tratamos, salvamos 1 y nos queda medio. Así le decía ese hombre, ¿cierto? Decía, y nosotros nos quedamos aterrados porque vemos que de los que vienen a la iglesia, la mayoría, la inmensa mayoría, y se quedan aquí,
cambian, dejan de ser un problema en las calles, dejan de ser un problema para el gobierno, para nosotros la policía estarlo persiguiendo. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y ese sheriff le decía al pastor: pastores, ayúdenos, porque es que nosotros no tenemos cómo solucionar este problema. Y esos estamentos del gobierno se han dado cuenta que la iglesia hace un trabajo ahí muy especial y se preguntan qué es lo que hacemos. Y algunos quieren, pues burlándose, dicen que es que aquí le lavamos el cerebro a la gente, pero no es así. Lo que pasa es que a Dios, al que le permite que Dios haga una obra en su vida, Dios lo transforma, Dios le da una nueva vida, Dios lo hace un nuevo ser, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, ese tema de familia también es muy importante y es muy necesario. Por ahí le estoy mandando todos los domingos por la mañana el culto de familia en vivo que hace el departamento de familia. Quiero decirle que nuestro consistorio de ancianos le está metiendo mucho trabajo a eso. De hecho, estamos orando y estamos presupuestando en este momento en el país. Tenemos 2 pastores que tenían iglesias muy grandes, representativas, ¿sí? El hermano Elkin Torres para la costa, y aquí el hermano José Ignacio Sierra en Palermo, era el pastor de Palermo, allí en el distrito 22, y el consistorio los requirió para que dejaran sus congregaciones y se dedicaran a un ministerio especial, y son en este momento nuestros 2 maestros de familia a nivel nacional. Recorren todo el país atendiendo, entre otras, también a las familias pastorales, dando los diplomados de familia. Y nos decía el hermano José Ignacio, ahorita en el diplomado que tuvimos hace poco con él, que si Dios lo permite y hay el recurso, para el año entrante la idea es que tengamos 3 maestros de familia, pastores dedicados única y exclusivamente a estar enseñando en los distritos de familia. Así que el consistorio le está prestando a eso mucha atención, porque, hermano, es muy necesario, y por ahí es que se nos está yendo la vida espiritual de muchos creyentes. Así que yo lo motivo, vengamos a aprender, ¿sí? Que si aprendemos y nos dejamos enseñar del Señor, mire, no hay problema para el cual Dios no tenga la solución, no lo hay, no existe, ¿sí? Y lo cantamos y necesitamos creer lo que cantamos, ¿cierto? No hay problema tan grande que Dios no resuelva, no hay montaña tan alta que Dios no la mueva. Entonces necesitamos venir a que Dios nos ayude con eso, aprender nosotros, perdón, y corrijo mi palabra, no es que a Dios nos ayude con eso, el Señor ya proveyó la solución. Lo que pasa es que nosotros o no ponemos por obra o somos oidores olvidadizos. Amén. Pero personalmente, yo se lo decía en la otra ocasión a usted, cada vez que hay un programa de esos, cada vez que hay un curso de su hermano, yo de una me meto. ¿Por qué? Lo primero que tengo es que yo tengo una familia y yo quiero que mi familia, yo quiero llegar con el cielo, al cielo con mi familia. Todo lo demás que Dios me permita vivir acá, hacer aquí, se va a quedar en esta tierra, sea lo que sea, por barato, por caro que sea. Eso es aquí temporal. Disfrute lo que Dios le permita hacer, comer, vivir, dormir, pasear, lo que sea. Pues eso se va a quedar aquí. Pero creo que la meta más importante de nosotros es llegar al cielo con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Amén. Y los que todavía tenemos un hogar que ahí va rodando con dificultades, nos conviene que le pongamos el ojo a esto. Amén. Es importante. Digamos gloria a Dios. Bueno, una aclaración importante aquí, hermano, es esto, y es que cuando usted se encuentre, el tema hoy titula los plurales en el Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces ya vimos los plurales en el Antiguo Testamento, echemos una repasadita a algunos por ahí. Yo estuve mirando que hay más o menos por ahí 12 o 13 pasajes muy complejos o que confunden. De hecho aquí los saqué, mire, pueden ser por ejemplo esos algunos que confunden: el bautismo de Jesús, la voz que habló desde el cielo, las oraciones que Cristo hacía dirigidas al Padre, esa expresión en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando dice que el Hijo enviado del Padre, cuando dice que hay un amor entre el Padre y el Hijo, la proposición o más bien la conjunción y, que dice Padre e Hijo, ¿cierto? En el griego, y lo vamos a mirar, cuando habla de que otro consolador, cuando dice que la diestra de Dios. Entonces todos son muchos, no nos daría el tiempo en una sola dominical. He traído por ahí unos 4 y estos nos van a servir, he seleccionado de eso unos 4, y estos nos van a servir para entender todos los demás. Pero para eso hay que tener esta base. Cuando usted vea esos pasajes complejos que sugieren a primera lectura, ¿cierto? A lectura así de carrera, como dice por ahí, por donde trapeamos, por donde pasó, ¿qué? Va a pasar la suegra, ¿cierto? Eso sí lo saben, ¿cierto? Entonces, ese sí lo saben, y saben también trapear así para disimular. Entonces, sepamos que
Sí es posible que esté hablando de más de uno, y sí está hablando de más de uno. Sí, claro que sí. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Usted está cambiando ahorita la doctrina? Sí, no, está hablando de más de uno, puede ser que está hablando de dos. Pero no está hablando es de dos dioses, como lo vimos aquí y lo hemos visto en algunos de esos domingos que hemos dedicado tiempo a esto. Está hablando es de modos o manifestaciones de Dios. Se lo voy a poner así para arrancar de una vez con este ejemplo. ¿Cuántos conocen a la hermana Jacqueline Restrepo? ¿Quién la conoce? ¿Quién? Evangélica. Andrea está en la jugada. Seguramente algunos quedarán pensando, Jacqueline Restrepo, bueno, ¿será aquí esta iglesia? Una nueva, la van a presentar. Pero mire que la conocemos como Evangélica. La conocimos hace 8 días, ¿cierto? Que vino por acá el domingo, el sábado anterior, no ayer, sino hace 8 días. La conocimos como Evangélica. Y escúcheme este ejemplo, porque ese ejemplo yo creo que es demasiado claro de hablar de la unicidad. Ella no se llama Evangélica. ¿Cómo se llama ella? Jacqueline Restrepo. Pero ella, que tiene una capacidad de llegarle a los niños y con el propósito de cumplir una misión específica temporal, de darle una enseñanza a los niños, encontró una mejor opción. Y yo me acuerdo que ella decía, yo me llamo Jacqueline, pero cuando me pongo estas gafas, y sacó las gafas, pasa algo cuando me pongo estas gafas. Y entonces se puso las gafas y le cambió la voz y empezó a hablar como una niña, y esa niña se llamaba Evangélica, ¿cierto? ¿Se acuerda que así fue los que estuvimos aquí en el culto? Pero ella realmente no es evangélica, ni ella es una niña, ya tiene sus 43 años. Me lo dijo ella. Pero para cumplir la función específica, una tarea específica de acercarse más a los niños, porque una enseñanza como esta para un niño es muy pesada. Me estoy haciendo entender, lo que yo hago es una enseñanza muy pesada. Pero ella, para cumplir la misión de acercarse a los niños y ponerle la palabra de Dios en el lenguaje que ellos entiendan, se ideó, Dios la inspiró, le dio la creatividad de ponerse unos zapatos grandes, de algo colorido, se pone florecitas en su vestido, se pone unas gafas, se coge unos chulitos acá, y entonces los niños eran así, mirándola, ¿cierto? Pero ella no es evangélica, ella no es una niña. Utiliza ese personaje, ¿cierto?, para cumplir una misión y un objetivo de enseñanza. Bueno, eso hizo Cristo. Si usted lo mira así, no se enreda. Eso hizo Cristo. Eso hizo Dios. Él es un solo ser. La hermana Jacqueline no son dos personas, ni tiene un problema de personalidad, ¿cierto? No. Ella está muy bien ubicada en quién es y en lo que hace. Pero eso hizo Dios. Siendo un único ser, ha utilizado diferentes maneras. Y permítame decirlo así, en una de esas manifestaciones utilizó un ser llamado Jesucristo, ¿cierto? Se manifestó en una persona que conocimos y que la Biblia registra como Jesucristo, para cumplir durante 33 años una tarea específica. En el caso de Evangélica es de enseñarle a los niños aquí 40, 50 minutos, una hora. En el caso de Cristo, cumplir todo un programa de redención y salvarnos. Pero no es otro Dios, sigue siendo el mismo. Ahí nos sentamos a comer con Evangélica y era la hermana Jacqueline. ¿Sí me estoy haciendo entender? Creo que ese ejemplo nos ubica muy bien. Amén, digamos gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar algunos de esos ejemplos como complicados. Primero, un primer ejemplo como complicado, vamos a mirar Mateo 27, 46, vamos a echarle una miradita y vamos a ver su explicación. Por ejemplo, voy a meter aquí todas las oraciones que él hizo al Padre, todas. Usted dirá, hermano, ¿y aquel? Porque no tendría tiempo, como 14, y acá una ley con 20 minutos. Si usted me da hasta las 4, yo me quedo aquí, a mí me encanta enseñar. Pero no, hay ninguno dijo amén, ahí casi lloran, casi hablan en otras lenguas. Listo, muy bien. Todo lo que sea oraciones del Señor al Padre, ¿cierto? Es de recordar que Él estaba en esa manifestación llamada Jesús, ¿sí? Humana. Y como hombre vivió todo lo que un ser humano padece. Le da sed, le da hambre, le da frío, le da sueño. Lloró ante la tumba de Lázaro. Tenía amigos, tenía gente que no lo quería, tenía gente que sí lo quería. Todo lo mismo que usted y que yo. Por eso Hebreos dice que Él... así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos capítulo 2, todo el capítulo es muy especial. Dice, para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque se puso de igual a igual.
Hay algo que se llama en el mundo, es una palabra pues parecer como moderna, se utiliza mucho, que llaman la empatía. Por ejemplo, digamos que Nicole me dice que sus zapatos le están quedando estrechos, pero es un ejemplo, ¿cierto? Entonces Nicole está así ahí como, y yo, ¿y Nicole qué tiene? ¿Tiene estreñimiento? ¿Qué tiene? Está como... Y entonces ella me dice, no, pastor, es que estos zapatos me apretan así, ¿cierto? La apretan así. Entonces, para mí es muy fácil, sí. Pues yo le digo, venga, préstemelos. Y me pongo en sus zapatos. Y cuando me pongo los zapatos veo que también me quedan estrechos. Y no, Nicole, ¿usted cómo se aguanta esto? ¿Cierto? Porque empatía es ponerse en los zapatos del otro, en las circunstancias del otro. Y usted ha visto, hermano, mire, si a usted nunca se le ha muerto un familiar cercano, usted no sabe lo que es ese dolor tan horrible, ¿cierto? Y uno sabe, cuando uno ya ve, y Hipoto no era niño, y Hipoto no había experimentado eso quizás, uno veía que la gente lloraba en un velorio, uno los miraba y uno me quedaba como tan raro. Pero cuando ya murió el papá de uno sí sabe lo que eso duele. Y por eso ahora que uno ve a alguien llorando frente al lado de un cajón, uno dice, me queda calladito, uno dice, es que eso es un proceso, y uno lo deja mejor que te va. A ese a uno ni le dice nada porque uno no sabe ni qué decirle. Porque uno dice, donde le diga algo vaya hasta la embarro, porque imprudentemente queriendo decir algo bueno, hasta dice uno algo incorrecto. Una vez cuando mi papá se murió, llegó una de sus señores y me dijo, pero yo lo entendí porque está confundido, es que hay felicitaciones. Yo me quedé todavía, esto no he entendido qué me quiso decir, ¿cierto? Pero era un buen señor, él nos apreciaba. Pero yo creo que la misma confusión de ver una mamá con 3 niños, todos bien pequeñitos, menores de edad, sin una casa, el señor mismo diría, qué pesar de esta señora, yo creo que se le trocó los cables, en vez de decirme que lástima, me dijo que felicitaciones. Entonces, cuando uno se puede poner en los zapatos del otro, es que comprende las cosas. Entonces, mire lo que dice este texto de Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, y es en pregunta, eso está ahí en arameo, dice, Lama sabactani. Esto es, el texto no lo traduce, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, escúcheme una cosa acá. Muchas de esas oraciones, o me he dicho, todas esas oraciones que usted vea que él hizo, San Juan 17, la cruz, todo lo que él hizo, hay que entenderlo sabiendo que, aunque era Dios, estaba en otro personaje como Jacqueline con Evangélica. Me estoy haciendo entender ahí, ¿cierto? Entonces estaba así. Entonces no se puede mirar eso como un hecho aislado para decir que era otro Dios diferente, sino que hay que verlo como parte de un todo. Todas las profecías en el Antiguo Testamento, se han dicho los superestudiosos de esto, que hay más de 300 profecías que apuntaban a ese personaje que sería esa manifestación en carne de Dios que vendría más adelante, al cual el ángel le puso por nombre o dio el mensaje que se llamaría Jesús, ¿sí? Y como fue un personaje humano real, más quiero decirle una cosa, mire, en los primeros 100 años del cristianismo, no hubo, yo le decía a usted hace 15 días, que el catolicismo vino a inventar la Trinidad y se vino a perfeccionar esa como dogma en el año casi 400 después de Cristo. Habían pasado 400 años cuando entonces ya empiezan los teólogos de su momento, muy desorientados, a hablar de una tal Trinidad. Por eso los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, ninguno mencionó esa palabra, porque el que más vivió hasta el año 96 después de Cristo. Y yo les ponía el ejemplo, que es como si yo hoy dijera aquí en esta transmisión que estamos grabando en este culto, ay, mira, hermano Roy, mire, ese perrito se va a hacer chichi allá en la puerta, ay, échale agua que nos va a orinar, ¿cierto? Pero para nosotros chichi no es una palabra vulgar, ¿cierto? Es orinar, es todo eso. Pero que si de aquí a 400 años chichi en Colombia se vuelve una palabra vulgar y alguien se conecta a esa transmisión y me escucha diciendo aquí el 1 de septiembre del 2024 que chichi, dirá, qué pastor tan vulgar, mira ese pastor tan grosero lo que decía. Pero yo aquí no tengo cómo medir qué van a significar mis palabras dentro de 300 años, porque hay palabras que han evolucionado y posiblemente cojan un contexto feo, o lo que era un contexto feo hace muchos años, parcero, era un recontraescándalo. Yo me acuerdo que le decían, eso significa compañero de robo y de cama. Pero ya hay una parte donde va uno a comprar algo, todo el mundo le dice, ¿qué parcero? Y uno queda como hay que parcero? Sí, cierto señor, ¿qué hombre? Sí, vendedores, sí, pues maleducados, ¿no? Porque llega uno y dice, parcero, ¿qué necesita?
Pero yo me acuerdo que yo cuando estaba adolescente, los mismos hermanos de la iglesia le decían a uno, ¿cierto? Parcero significa compañero de cama. Uno, ay no, ¿cómo así? ¿Qué es eso tan horrible? ¿Sí me hago entender? Mire que las palabras o algunas se van volviendo muy oscuras o hasta las van ablandando. Entonces los discípulos, los apóstoles no tenían cómo medir que eso que ellos escribían de que Padre de nuestro Señor Jesucristo, 300 años después se los iban a malinterpretar. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces todo eso nosotros tenemos que saberlo, que todo eso es parte de un todo. ¿Quién estaba orando y quién estaba con esa expresión de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese cuerpo que estaba siendo entregado ahí, esa ofrenda. Claro, se sentía, porque hermano, ¿quién no se siente así al borde de la muerte? ¿Cierto? Como predicaba el pastor Juan Fernando el domingo pasado, uno es que es cantando el coro, Señor, solo espero que me vengas a llevar. Y va uno un lunes del médico, Señor, ¿usted tiene cáncer? Ay, Señor Jesucristo, todavía no. Como salió una viejita por ahí en un video cantando el coro, ¿cierto? Que solo espero que me vengas a llevar, pero por allá una dijo, es que todavía no. Porque uno se cree muy guapo, pero cuando ya le dicen que la muelona está encima de uno, que la huesuda está aquí detrásito ya con el garfio, uno ya dice, no, todavía no, Señor, ¿cierto? De verdad, una vez escuchaba a un pastor que se fue a hacerle una ceremonia de las bodas de oro a una pareja de ancianos, tenían 50 años de casados. Y entonces el hermano tenía 91 años, 91 años, ya que como Montoya, vea, ya casi lo alcanza. Y entonces el pastor se le acercó y le dijo, hermano, pues el pastor pensó para sí, este hermano ya qué pensará, qué anhelará este hermano. Y entonces le dio al pastor por curiosidad a preguntarle, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Y usted a su edad, ya cumpliendo 50 años de, la ceremonia, todo muy bonito, el ejemplo que habían dado, todo. Y le dijo, hermano, ¿y usted qué quisiera que Dios le diera? Ay, hermano, que Dios me dé muchos años de vida. Oiga, y todavía quería vivir. Hermano, es que claro, la vida es muy hermosa. Y en Dios, la vida es especial. Pero mira, a sus 91 años no está diciendo, no, que el Señor se acuerde de mí, me lleve, no sé, no, quiero vivir muchos años más. Y ya tenía 91 encima. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces esas oraciones de Cristo en esa situación, como humano sentía lo que usted y yo sentimos también, pero no lo hace otro Dios diferente, amén, ¿sí me hago entender? Y quiero decirle una cosa importante, en todas esas oraciones donde usted lo ve ahí angustiado, él estaba, claro, sufriendo humanamente, por eso en el Getsemaní él dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque hermano, no era fácil para un ser santo sin pecado, tener que ir a pagar por los pecados de todo el mundo, amén, por los pecados de todo el mundo. Y quiero hacerle una aclaración ahí, bien importante. No, este sacrificio que se hizo del cuerpo de Cristo, y atención los predicadores, cuidado aquí los predicadores con esto, para que eso lo corrijamos, lo pongamos en el sitio donde es. Dios no le estaba pagando ninguna deuda al diablo. Pues algunos dicen, y entonces Dios le pagó la deuda al diablo por nosotros. No, Dios no le debe nada al diablo. El diablo es un pobre arrastrado, no tiene nada de nada es nada. Dios no le debe nada al diablo. Sino que la justicia de Dios ya había determinado que la paga del pecado es la muerte. Y así como Dios, y es que ese Dios suyo y mío es tan digno de confianza, que Dios no se contradice, aunque Él pudiera ser, perdóneme ser tan directo, Él puede hacer lo que le dé la gana. Pero Él que te dio a ti el libre albedrío no te lo quita. Por eso la gente le pregunta a uno, ¿y entonces Dios sabe todo? Sí, claro, sabe todo. Y entonces Dios vio cuando Adán iba con el fruto para la boca, iba que así. Sí, claro, Dios sabía, Dios estaba ahí presente, porque Dios es omnipresente, Él lo ve todo. Y entonces dice, sí ve, Dios es malo, ¿por qué no lo detuvo? Porque la gente hubiese querido que Dios hubiera hecho esto, y cochino, no de la coma. Pero resulta que Dios no actúa así. Dios te puede ver entrando ahorita a un motel y Él te deja. Él te deja. Y haciendo lo que quieras, y que te vas a fumar lo que quieras, y que te vas a robar lo que quieras, y hacer cosas malas. Dios te deja, Dios no te impide ni a ti ni a mí. Él lo que nos enseña es que eso no nos conviene, pero no nos obliga ni a hacer lo bueno ni a hacer lo malo, porque Él nos dio la capacidad de decisión. Ahora, ¿Dios podría impedirnos que entremos donde no debemos entrar? Sí, claro, puede. Y ahí en la puerta del lugar, uy, se murió, le dio un infarto. Y uno dice, ay, no, a Dios como lo guardó de pecar. No, Dios no trabaja así. Porque entonces usted y yo no seguiríamos a Dios por amor y por obediencia, sino por obligación y por miedo. Y de eso no se trata. Dios no quiere que actuemos así. ¿Me hago entender? Así que el Señor no le pagó ese precio y entregó esa ofrenda para
satisfacer al diablo, para canjear con el diablo, para negociar con el diablo tu alma. No, 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 porque las almas ni siquiera son del diablo. Aún el alma del más malo, la Biblia dice que mías son todas las almas. Todo le pertenece a Dios, absolutamente todo. Pero Dios satisfizo su propia justicia. La misma norma que Él puso, Él mismo la cumplió, porque no había más nadie quien la cumpliera en esta tierra. ¿Sí? Le voy a poner este ejemplo, creo que en algún momento de pronto lo mencioné. Mire, vamos, en un salón de clase estaba pasando algo, se estaban perdiendo los borradores, los lapiceros, los sacapuntas. Entonces el niño más grande del salón, todo acuerpadito, así como Jerónimo. ¿Dónde está Jerónimo? Está abajo en clase, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces el más grande del salón dijo, no, sabe que aquí tenemos un problema grave. Vamos a solucionar esto. Si de ahora en adelante se pierde un solo lápiz, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pegar 10 palazos con el palo de la escoba que está ahí detrás de la puerta aquí del salón de clase al que se lo robe. Vamos a revisar los bolsos de todos. Nadie se va a descanso, no seguimos adelante hasta que no aparezca. Porque estaban desesperados, se perdían los lapiceros de todos, los borradores. Dijeron, listo, hágale. Pasaron 3, 4 días, no se perdió nada. El quinto día se perdió un sacapuntas. Entonces los niños dijeron, bueno, a cumplir lo que acordamos. Y entonces se esculcaron todos los bolsos y lo encontraron por allá en la cartuchera de un niño, el más pequeñito y el más flaquito del salón. Y entonces dijeron, no, mi hijo, yo sé, ya sabe, ponga ahí la espalda, mío, que toca es darle. Y entonces pasan al más macancanudo del salón y ese era el que iba a darle, que tenía más fuerza. Pero resulta entonces que había otro también ahí alentadito y dijo, no, ¿sabe qué? Los palazos hay que darlos porque hay que cumplir lo que hablamos. Pero cogió al flaquito y le dijo, corre para allá, y se quitó la camiseta y dijo, péguemelos a mí. Porque la justicia hay que hacerla. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Usted y yo éramos los que debíamos soportar ahí el látigo, los palazos, la corona de espinas, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Te empujó para allá y dijo, péguenme a mí, yo soporto por ellos, yo sustituyo por ellos, yo voy a la cruz por ellos, yo soy inocente, pero yo estoy dispuesto a pagar por ellos lo que ellos merecen. Eso hizo Cristo, ¿sí? Así que en todo ese desarrollo, para hacer ese sacrificio, para poder entregar su cuerpo por nosotros, usted ve que en su humanidad habla con un padre, ¿sí me hago entender? Porque estaba aquí de verdad, verdad. Y le decía ahorita que el problema doctrinal grave del primer siglo no fue ni la Trinidad, ni del segundo siglo, ni del tercero, ya eso fue por ahí en el cuarto siglo que eso surgió, sino que sabe cuál era la doctrina complicada y le hace todo Primera de Juan, todo el libro primera, en la carta primera de Juan son 5 capítulos, donde Juan está luchando y el problema que había doctrinal fuerte, habían 2 problemas graves en el primer siglo. Uno, el judaísmo, los judaizantes, porque los judaizantes iban donde una persona gentil que se convirtió y le dijeron, bueno, don Pepito, usted se convirtió a Cristo, sí, usted aceptó a Cristo y se bautizó en el nombre de Jesús, listo, pero usted también tiene que guardar el sábado, no puede comer chicharrón, tienen que guardar los 613 mandamientos que tenemos los hebreos, si no, no pueden ser salvos. Léase Hechos capítulo 15 y se dará cuenta que ese era el problema, que implicó todo un concilio de los apóstoles en Jerusalén, de los ancianos, para definir que no había que imponerle a los gentiles, más allá de que se abstuvieran de ahogado, de sangre y de fornicación. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 15? Léalo en la casa. Esa fue la primera asamblea del consistorio de ancianos y asamblea general de ministros que hubo en la Biblia, para definir un tema doctrinal, de que los gentiles no tenían que guardar todo lo de los judíos. Amén. Pero el segundo problema doctrinal grave que había en el primer siglo es que surgió un grupo que todavía existe, que son los gnósticos, todavía existe, hay una denominación que llaman los gnósticos de Colombia, y no sé si por acá tendrán sede, me parece que esto por ahí o por el Raizal, un lugar así. Y es que ellos dicen, lo que ellos sostienen, y mire que es una idea que viene hace más de 2000 años en el mundo, que Jesucristo no era carne real, o sea, que Él no era carne real. Que usted ha visto que usted ha cogido la cédula que tiene algo que llama un holograma, que usted le hace así y Él da como visos, ¿sí? Eso, que entonces ellos dicen, no, Cristo estuvo aquí en la tierra, pero Él no era real, era como una imagen de, daba la apariencia de. Y Juan tiene que contrarrestar eso y decir, no, eso no fue así. ¿Por qué no fue así, hermano? Miren la gravedad de ese asunto, donde eso, que obviamente no es verdad, pero que lo fuera. Si fuese así, entonces Cristo era un actor tremendo. Ganó el premio, ¿cuáles son los premios de los que le dan a los actores? El premio Oscar, ya decir que los Grammy solo dan a los músicos, ¿cierto?
Porque entonces los clavos no fueron reales, la sangre no fue real, la cruz no fue real, la corona de espina entonces no fue real, nada era real, me hago entender. Y si Cristo no murió, entonces el bautismo no sirve en su nombre, y si ese bautismo no sirve, estamos en nuestros pecados y vamos estos para el infierno. Miren lo grave de eso. Entonces, ¿sabe cómo llamaba Juan a esa doctrina? Dijo, el que tiene esa doctrina es un anticristo. Léalo, ¿ha leído Primera de Juan? Si no, le dejo la tarea para hoy por la tarde. Hoy no tenemos culto, así que Primera de Juan y Hechos 15. ¿Por qué es grave? Y esa fue la pelea fuerte de Juan, que fue el último apóstol, diciendo, y es más, dice, si alguien va a su casa con esa doctrina, no lo reciban, ni siquiera coman con él. Así les dice. Porque ese es un anticristo, porque está haciendo vana la cruz de Cristo. Así que esa fue la gran disputa. Entonces nosotros, hermano, aquí no tenemos que meternos en lo que no es. No, Cristo fue real, sufrió real, tuvo angustia real, y en esa angustia oró al Padre. Me estoy haciendo así como usted cuando le llega el dictamen de que está enfermo de COVID, que está enfermo. Así uno dice, ay Señor, ayúdeme que yo todavía quiero vivir mucho. Que lléveme, pero todavía no. Amén, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire otro. Otra palabra, santo, santo, santo. Y fíjese esta expresión, Jeremías capítulo 22, el verso 29. Jeremías el capítulo 22, el verso 29. ¿Cuántos planetas Tierra vivimos usted y yo? ¿En cuántos? En uno. Pero miren lo que dice Jeremías 22, 29, si estaba funcionando. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lo lee? Échame la agüita. Ok. Mire que no solamente ese superlativo está en la palabra santo, lo que le estoy diciendo, era un modus operandi de los escritores del Antiguo Testamento porque no había un superlativo. Entonces ellos decían, tierra, tierra, tierra. ¿Cuándo ha escuchado usted a alguien decir que hay tres tierras? Nunca. Hay un solo planeta Tierra. Entonces mire que no es nuestro sesgo decir, no, es que porque nosotros creemos así, tienen que creer como nosotros. No, le estamos dando razones gramaticales. No hay tres tierras, hay una sola. Pero ¿para qué usaban ese superlativo? Para llamar la atención, como nosotros pararnos aquí y decir en altavoz una corneta, amigos de Altos de la Cruz, escúchenos amigos de Altos de la Cruz. Tenemos una palabra para ustedes amigos de Altos de la Cruz. Cristo viene por otra vez, por segunda vez. No hay tres barrios Altos de la Cruz aquí, pero muchas veces uno puede utilizar eso porque es un énfasis para llamar la atención de las personas. ¿Me estoy haciendo entender? Cristo utilizaba esos énfasis. Usted escucha que él decía mucho una palabra y hablaba con algunos, y las cosas importantes, y préstele atención a esos lectores de la Biblia y predicadores. Cuando el Señor iba a decir algo muy importante, le decía a la gente, a Nicodemo, de cierto te digo. ¿Cierto? Varias veces a varios les digo eso. Y usted ve que lo que sigue después de ahí eran verdades trascendentales para la vida y la salvación de las personas. Y Jesús no era un hebreo, pues, era de su época, entonces utilizaba los lenguajes de la época, como el que quiere evangelizar a un indígena tiene que meterse en el cuento del qué es lo que más come, y con eso poderle explicar a él en un idioma que él entienda. ¿Me siguen hasta ahí? Digamos gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a mirar esta otra, número 4, este otro plural que puede de pronto confundir a algunos. La diestra de Dios. Yo quiero que nos ubiquemos ahí con ese tema de la diestra de Dios. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, donde se menciona esa palabra. Dice, por ejemplo, Hechos 2:34 dice así, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate, ¿a dónde? Siéntate a mi diestra, ¿cierto que sí? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? A la diestra de Dios. Entonces también ese texto, porque dije, vamos a tratar los textos complicados, ¿cierto que sí? ¿Ve que lo estamos tratando? ¿Tiene miedo? Consigo perro, entonces si tiene miedo, traiga otro para mí, tráigame un pincher chiquito que quepa en un apartamentico. No el que tiene la verdad no tiene que tener miedo de nada. Hay que estudiar eso, sí. Lo que no podemos tener es pereza. Y el pastor que le diga, no hermano, pues no lea eso, no, ¿cómo hay que no lea eso? Es que la Biblia hay que leerla toda, no hay ningún problema, pero tiene que tener su explicación
Ah, y obviamente venimos 7 domingos estudiando, ¿cierto que sí? Colocando cada cosa en su lugar. Entonces miren lo que sucede con este tema de la diestra de Dios. El problema es que la gente ha interpretado solamente diestra como derecha. Pero mire cómo entendemos esto fácil. Hemos visto y lo sabemos que la Biblia dice que Dios lo llena todo con su presencia y que Dios lo ocupa todo. Entonces yo le hago una pregunta, o más bien este análisis, preguntémonos esto, esta reflexión. Si diestra solo es derecha, a ver, venga, hágase Juan David aquí a mi lado, usted que es bien grandote, ¿cierto? Usted está aquí, oiga, por ahí, y él está aquí, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí está el Padre, aquí está el tal Hijo. Pero como Dios tiene unos atributos de diestra y es que Él lo llena todo, y si supuestamente es la derecha, yo le pregunto, ¿dónde termina la derecha de Dios? Si Él lo llena todo. Si es fuera la derecha, entonces esta es mi derecha. Entonces Él se tiene que hacer donde termine mi derecha, pero mi derecha, como yo soy infinito, llega para allá, 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 y nunca acaba porque yo soy infinito. ¿A dónde termina la derecha de Dios para que alguien se le haga al lado? ¿Dónde termina la derecha de Dios? Así que no es, gracias y perdona lo estrujado mío. ¿Dónde termina la derecha de Dios? No tiene fin porque Él es infinito. Así que no se trata de una posición física. Él sí se puede hacer a la derecha de Edwin, porque por mucho que yo me estire, me estiro hasta acá y ahí ya Él tiene mucho espacio para hacerse. Pero en el caso de Dios es diferente. Entonces hay expresiones en la Biblia que no, literalmente no están significando lo que uno lee así por la carrera, porque algo sí quiero hacer énfasis y lo he mencionado, hermanos, es que la Biblia no se puede leer como un libro cualquiera. La Biblia no es el cubo, ni es el colombiano, que simplemente pasó ahí y dice, ay, el carro se quedó sin frenos y se dio con otro poste de la luz, afectación de 3 horas, pero ya los de EPM reorganizaron. Y uno dice, bueno, listo, pues no pasó nada, gracias a Dios no murió nadie, ya se acabó. Hasta ahí llegó la noticia, pero la Biblia no se puede leer así. Amén, porque la Biblia es el libro que está hablando del plan de Dios de salvación para el ser humano. Es el libro más grande que hay, el libro más importante que hay. Una vez entrevistaron a 10 personas, mire, las 10 personas en su momento más ilustres de la costa Caribe, inteligentísimos, profesionales, gente académica, y les hicieron esta pregunta a ellos, 10, ninguno era cristiano. Y le preguntaron, ¿cuál es el libro más importante en el mundo? 9 respondieron la Biblia y 1 respondió el Evangelio según San Juan. ¿Sí me entendió? Estaba apuntando todos a lo mismo. Y no era gente convertida, pero ellos que son académicos, que sí han leído, no es como uno que no lee sino el cubo. Esa gente que sí ha estudiado literatura inglesa, literatura latina, de todo tipo, dijeron, el libro más importante que hay en el mundo es la Biblia. ¿Sí? Entonces, y desde la cosmovisión, no de un religioso, porque si lo dijéramos nosotros, podría alguien decir, pues claro, como usted cree eso, usted dice que es lo más importante, y pues a la verdad sí, uno defiende lo de uno. Pero que lo diga un tercero que nada tiene que ver con esto, eso ya lo pone a uno a pensar. Y un tercero estudiado, me estoy haciendo entender. Así que no es la defensa de nosotros, de lo que nosotros queremos ver. Así que hermanos, mire, hay varias cosas importantes en ese verso cuando él habla de la diestra de Dios. ¿Sabe qué significa? Hay un texto allá que también dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la Biblia y usted lo lee en los Salmos, la diestra significa poder, ¿sí? No quiere decir que el que sea zurdo no tenga fuerza, ¿cierto? Pero es excepción, la mayoría de la gente es derecha, ¿cierto? Utilizamos la derecha. Y uno con esta mano da más duro, ¿sí me entiende? La mano en la que usted es más hábil da más duro, tiene más fuerza. Por eso uno cuando va cargando muchas cosas, uno casi siempre tira lo que es más pesado a la mano más habilidosa de uno, la que uno más ha desarrollado. Así que lo que quiere decir que él se sienta es en la majestad de las alturas, en su poder, porque como posición la derecha de Dios nunca acabaría. Es más, no tiene derecha porque Dios en esencia es espíritu. ¿Y dónde está la mano de un espíritu? A ver la izquierda de un espíritu, a ver los dedos, a ver los pies, a ver la cabeza. Por eso dedicamos un domingo y vimos 7 razones por las que Dios se manifestó en carne. Y entre una de esas dijimos, se tenía que poner un cuerpo visible, porque si viene como espíritu, ¿cómo le sacamos sangre a un espíritu? ¿Qué sangre derrama un espíritu si no tiene venas, no tiene arterias, no tiene tejidos, no tiene músculos? ¿Cómo le ponemos una corona de espinas a un espíritu? ¿En qué cabeza se la ponemos?
¿Dónde le metemos los clavos a un espíritu? ¿En qué mano le metemos los clavos? No lo hubieran podido crucificar, no hubiese podido morir. Al no poder morir no hay redención. Si no hay redención, estamos en nuestros pecados. Entonces tuvo que utilizar un cuerpo que fuera susceptible de hacerle todas esas cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a terminar con este pasaje, Apocalipsis 5:1, una historia muy especial que quizás a ustedes a veces se la han sacado y se la han cuestionado. Y vea, mire, el cordero que viene, hay uno sentado en el trono y aparece un cordero por allá. Y entonces quizás a muchos se han confundido. Y de pronto, hermano, y admitámoslo, normal. ¿Usted cree que yo eso lo leí la primera vez y dije, no, eso está muy claro? No, yo también tuve dudas. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Y qué problema es? Y a eso venimos acá, a aprender, ¿cierto? A reflexionar, a revisar, a escribir, a rayar, a copiar, a mirarlo. Y yo tengo textos de la Biblia que digo, esto no me cuadra, voy a mirarlo en el interlineal, voy al diccionario bíblico, venga, miremoslo en hebreo, ¿qué quiere decir? Para poder aclararlas. Por eso la Biblia no la podemos leer a la carrera. La Biblia es de cuidado. Dice ese texto, y aquí seguramente que algunos puedan tener la inquietud, yo sé que Dios nos va a ayudar y nos la va a aclarar. Dice 5:1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es pregunta. Y ninguno, escuche, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun que mirarlo. Concéntrese ahí a las pantallas, en su Biblia, vamos a mirar, con este ejemplo terminamos. Y dice, y lloraba yo mucho. ¿Quién estaba llorando? Juan, el escritor de Apocalipsis, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan, ¿cierto? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice el verso 6, aquí donde la gente dice, mire, el Padre estaba sentado en el trono y aquí aparece el Hijo. Dice, y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces ese texto, que es complejo, cierto que tiene su nivelcito de complejidad, uno dice, no, ahí sí hay 2, y sí hay 2, pero no 2 dioses, 2 modos de Dios. Siempre véalo así, no se va a enredar, no se va a enredar, porque ya eso lo hemos remarcado, ¿cierto? Entonces quiero, antes de entrar a eso, una aclaración que es importante con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro literal plenamente, es un libro simbólico. Los cuernos no es que en verdad tenga 7 cuernos, 7 ojos y un montón de cosas, pero no es un libro para tenerle miedo, y llegará el tiempo que nos dedicaremos por ahí 20 dominicales a Apocalipsis completica hasta el final, hasta la Nueva Jerusalén, pero todo llegará en su momento. Pero quiero decirle lo siguiente, mire, ¿qué significa cada cosa? Porque es simbólico. Los cuernos significan poder. ¿Con qué pelean esos animales que tienen esos cuernos? Con su cuerno infringen y matan la presa, es poder. Y lo que está diciendo, y el número 7 en la Biblia, porque esto es simbólico, el número 7 significa plenitud. Entonces está diciendo que ese cordero, al tener 7 cuernos, no es lo que uno lee por encima, de que entonces es mero monstruo, no, sino que tiene una plenitud de poder, ¿sí? Plenitud de poder, téngamelo ahí. Y los 7 ojos, ¿para qué se utilizan los ojos? Para ver. Él todo lo ve, todo lo sabe. Y al ser 7 ojos está hablando de una plenitud en lo que ve. Es que Dios es omnisciente, todo lo ve, todo lo conoce. Entonces lo que está diciendo el texto, si usted lo saca por características, es ese cordero. ¿Quién es ese cordero que aparece ahí? Que todo lo puede y todo lo ve. Empiece a analizar por ahí. Porque solamente puede haber un ser que todo lo pueda y que todo lo vea. Y dice Isaías 44 verso 8, mírele usted ahí por la simbología. Isaías 44 8, aquí está diciendo quién tiene todo ese poder. Dice, no temáis ni os amedrentéis. Isaías 44 8, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Dice, no hay Dios sino yo. Y escuche lo que dice ahí. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay otro con 7 cuernos, no hay otro con todo el poder. Es que es más, hermano, mire, escúcheme esto. Hay expresiones que son excluyentes, ¿sí? Excluyentes. Voy a poner un ejemplo. La hermana Liliana
es la líder de alabanza. O sea que aquí no hay más líderes de alabanza. No es que no los hay. Ella fue la que yo nombré como presidente de alabanza. Los demás le ayudamos. Bueno, le ayudan. Yo no lo sé. Yo ahí no le ayudo en nada. Eso es excluyente. ¿Me estoy haciendo entender? Uno entiende eso. Entonces, cuando él está diciendo que él tiene todo el poder, la plenitud del poder, los demás, ¿qué les quedó a los demás? No les quedó nada. Y sabe cómo se expresa la Biblia acerca de Jesucristo, que lógicamente usted y yo sabemos que ese es el Cordero. Dice, en él habita, eso está en Colosenses, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 9 al 15, ahí está y dice, en él, miren, ese Cordero, présteme atención acá, dice, en él habita, escuche esto, toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente, gracias hermana Elena, corporalmente, en ese cuerpo habitaba, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si había otro Dios, ¿qué le queda? Si aquí está toda. ¿Me estoy haciendo entender? No hay otra. O sea, analice todas esas expresiones de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esa escena, y ahí le voy a poner ese ejemplo. Esa escena, ¿sí? Está representando la redención. Escúcheme aquí. Voy a volver a Jacqueline y a Evangélica, ¿sí? Cristo, o Dios más bien, para salvar al hombre y para redimirlo, hubo un tiempo en que tuvo que usar una manifestación en carne, así como Jacqueline usa un personaje evangélica, ¿sí? Entonces ese Cordero no es otro Dios, ni el Hijo de Dios como un segundo Dios de esa manera visto, sino que es una de las maneras que Dios usó para venir a salvar al hombre, porque no había otra, porque Él miró desde los cielos a ver si había aquí algún justo que pudiera hacer la tarea y no encontró ni uno. Así que él mismo tuvo que venir, ¿sí? Así que ese Cordero está aquí en Cristo. Por ejemplo, ¿cómo está Cristo hoy? Quiero decirle una cosa. Hablar de Cristo es hablarlo en varias etapas. La primera, una es el cuerpo que Cristo tuvo, del vientre de María hasta la cruz del Calvario. Ahí hay un cuerpo, un tipo de cuerpo. Pero ese cuerpo muere, es lacerado, pero tiene una limitante, era un cuerpo igualito al de nosotros, igualito, ¿sí? Misma materia. Pero cuando el Señor resucita ya no tiene un cuerpo igual, la apariencia era igual, pero la Biblia dice que ya por ese cuerpo él era capaz de traspasar paredes, se les aparecía, porque dice que durante 40 días se les aparecía y se les desaparecía, era otro cuerpo. Pero además, cuando va al cielo ya no tiene el mismo cuerpo. Por eso Pablo también dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, ¿sí? Porque ya, ¿cómo está Jesús hoy? ¿Usted quiere saber cómo está Jesús hoy? Lea Apocalipsis capítulo 1 del verso 1 al 8. Juan es el que lo ve y dice, y cuando lo vi, ¿cierto? Sus ojos eran como llama de fuego, ¿cierto? Ve toda su estructura y dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Cristo está así hoy. Ahora, ¿hasta dónde va la función de hijo de Dios? Que aquí voy con eso. Porque esa función de hijo de Dios es temporal. Es temporal. Permítame otra vez volver a Jacqueline y Evangélica. Evangélica fue evangélica mientras estuvo aquí con los niños, hizo la oración. Después se quitó todo eso y se sentó a comer con nosotros. Y ya era la esposa del pastor Jorge Yepes. ¿Sí? Así que hizo temporal. ¿Por qué es temporal todavía eso? Porque el Señor, esa manifestación llamada Jesucristo, es y se cumple solo el efecto de la redención. Funciona hasta que el último ser humano de esta tierra sea salvo. Pero la misma Biblia dice por allá, Pablo dice que el Hijo mismo se sujetará al Padre, ¿sí? Esa función terminará, porque cuando el Señor se lleve su iglesia y se abran los libros en el gran trono blanco, ya no habrá ningún intercesor por nosotros. Lo que Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero es mediador ahora que Dios está perdonando pecados. El día que Dios llame a cuenta ya no va a ser mediador, va a ser juez. Y esa función de hijo se acaba. Ha sido una función temporal para interceder y para salvarnos a nosotros. Está por ahora esa función, pero esa función va a terminar. Amén, digamos gloria a Dios. Mire, quiero terminar con estas dos cositas. Mire, este ejemplo. Una joven en los Estados Unidos toma un vehículo, coge un vehículo a manejar. No podía hacerlo, tenía apenas 18 años, allá les dan la licencia a los 21, porque allá un mayor de edad es a los 21. Así que muchachos, devuélvanme la cédula. Esto que pollitos. Y la muchacha además consumió licor para manejar. Entonces no tenía licencia y aparte de eso estaba, ¿cómo se dice? Ebria, ¿cierto? Ebria. Y claro, se estrelló.
Hizo un montón de daño, dañó cosas de propiedades privadas, de casas, y también se llevó cosas que eran del gobierno, ¿cierto? Hay cosas en la vía que son del gobierno, esos separadores donde usted sienta a esperar el bus, ¿cierto? Ahí que uno se cubre, que tiene un techito, eso es público, así que eso a alguien le costó. Eso le vale al gobierno, eso pertenece al Estado, y el que lo daña debe pagarle al Estado por eso. Entonces la muchacha fue encontrada en ese estado de licoramiento, manejando, no tenía licencia, fue llevada a la cárcel y entonces la llevan a una audiencia, Entonces ella está ante el juez y entonces el juez le lee los cargos y le dice: usted, primero, está manejando sin licencia, usted es menor de edad, no podía hacer eso. Número 2, usted estaba ebria, usted puede haber matado a alguien en esa condición. Número 3, usted hizo daños a propiedad privada. Número 4, usted hizo daños a propiedad pública del Estado. Entonces la muchacha, compungida, le dijo: entonces usted, estos cargos, ¿cómo se allana? Soy culpable, ¿sí? Soy culpable, listo. Entonces hay una sentencia, la muchacha levantó la voz: sí, pero yo quiero decirle, señor juez, que por favor me perdone. Y él le hizo: claro, te perdonamos. Y levantó el mazo, ese martillito como de madera de los jueces, y dice: eres culpable y eres condenada a pagar $100,000 de multa por lo que hiciste. Te perdonamos, pero tienes que pagar esto. Acto seguido, el juez se bajó del estrado, se quitó su toga de juez, todo lo que tenía, y se fue donde la muchacha y la abrazó y le dio un beso en la frente. Y entonces ahora él llegó y sacó una chequera de acá, ¿sí?, de su billetera, y giró un cheque por los $100,000 y dijo: yo pago por ella, porque yo soy el papá de ella, ¿sí? Yo soy el papá de ella, ella es mi hija. Y la abrazó y la estaba ahí conteniendo, ¿cierto? Él como juez tenía que ejercer como juez de la república, como magistrado. Había una justicia que había que dar. Ella hizo un daño, ella hizo mal, ella hizo daño, no era ficticio, ¿cierto? Pero mediten esto, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Como juez él dijo: la paga del pecado es la muerte, tiene que morir, no hay más de otra, ¿cierto? Pero entonces utilizó otro ser, se bajó de allá de esa figura de juez y dijo: ahora sí, venga, yo me hago a este ladito y los acompaño, yo soy Cristo. ¿Cuánto deben? Hay que ir a morir, hay que morir, yo muero por ellos. Hizo eso. Eso es lo que confunde al mundo y lo ven como otro Dios, pero no, es el mismo ser fungiendo como nuestro Redentor. ¿Será que antes hay más razones para amarle? Habrá más razones para agradecerle al Señor y decir: porque tú, Señor Jesucristo, te pusiste en nuestro lugar. Y termino con esto, 2 Corintios capítulo 5 verso 17, este pasaje lo ratifica aquí. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y escuche el verso 18 y 19, que es muy poderoso. Mire lo que dice: y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice? Quien ayúdeme a mirarlo ahí en pantalla, nos reconcilió consigo mismo. No con otro, no es que Cristo dijo: venga, amísense con el Padre, Él es muy buena gente. No, Él dice: nos reconcilió consigo mismo, una relación directa. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y escucha el que pregunta: cuando Cristo estaba en la cruz, ¿dónde estaba Dios? Cuando el Señor estaba aquí, entonces ¿qué pasó en el cielo? Esto se quedó sin gobierno. Ahí está la respuesta: que Dios estaba en Cristo. Corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Estaba en Cristo reconciliando. ¿Qué tarea estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No estaba en otro lado, era él mismo, pero con un estuche de carne visible para que lo pudieran oír y entender. Así que, hermano, no te preocupes con esos plurales del Nuevo Testamento ni del Antiguo. Es la palabra de Dios. Habrá que entender los modos, recibir la explicación, pero estamos seguros, como dice el apóstol Juan, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén. No tenga miedo a esa palabra de hijo, de padre, no se asuste con eso, son funciones del mismo ser, en su Hijo Jesucristo. Como dice la Biblia, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos aplauden al Señor esta mañana? Aquel que es uno su nombre. Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor. Démosle gracias al Señor.